¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un popurrí de historias aquí en su canal Latido de Corazón y Vida. Espero que lo puedan disfrutar y que puedan captar la esencia de cada historia. No olviden compartir, ya saben, si no están suscritos, suscríbanse. La siguiente historia empieza así. Los hijos no quisieron las tierras de su padre, entonces cuando éste murió, les hizo esto. Nos hemos equivocado de camino, dijeron los tres hermanos, hijos de don Carmelo, después de 2 años de la muerte de éste. Habían vuelto y todo parecía distinto. Nos hemos equivocado, repetían al ver la vegetación que rodeaba el camino. El tiempo había pasado y ellos se habían sumergido en sus trabajos tanto que habían olvidado visitar al mayor de sus hermanos, el fracasado como le decían, porque jamás se había podido comprar una camioneta, no tenía casa propia y tenía 5 hijos. Había vivido en un viejo comedor que a duras penas podía sacar para mantener a sus 5 hijos. Luego estaban los productos del campo. En el camino se burlaban de él, porque cuando murió su padre, éste no había tenido para el autobús y había llegado tarde, porque se había venido pidiendo aventones en la carretera. Había llegado caminando, y cuando llegó ya se habían repartido todo, las camionetas, la casa en la ciudad, la empresa y otras propiedades que el viejo Carmelo alquilaba, y otras cosas que el viejo había acumulado. El silencio reinaba y solo el aire hacía ruido, con los pájaros que daban cuenta que en la tierra había prosperidad. Ahora iban allí los interesados por una invitación que su hermano mayor, Bartolomé, el que había decepcionado a su padre y por eso no lo había incluido en su herencia aparentemente, los había invitado. Vengan a mi cumpleaños, en la finca de papá se leía la invitación y allí iban los hermanos. Habían pasado solo 2 años y los 5 hermanos, aunque habían elegido las mejores posesiones de su padre, no lo habían podido hacer crecer más. Querían entonces ver qué había pasado con su hermano mayor, el fracasado. El camino era lleno de grietas que sus modernos autos de alta gama no podían atravesar, por lo que habían tenido que al final caminar. Esperaban entonces llegar y ver la gran fiesta de su hermano. Conforme se acercaban, entonces se fueron quedando mudos al ver la vegetación donde antes no había habido más que paja seca y árboles amontonados. Llegaron a la última propiedad y ¡oh sorpresa! Las risotadas se terminaron, las palabras quedaron en pausa y las burlas se esfumaron. Se miraban entre ellos como que no lo creían. Viendo entonces lo que había pasado, enmudecieron completamente al ver lo que en realidad había hecho su padre. Bartolomé había preferido casarse con una mujer que no tenía posesiones. Había abandonado su carrera y en vez de seguir trabajando en las tierras de su padre, decidió irse porque él no quería nada de su padre. Recibir algo de él era como aún depender de él, y de eso ya estaba cansado, pues sus hermanos lo hacían. Una herencia lista para administrar, como que no le asentaba bien. Estaba actuando en abierta rebeldía en contra de los deseos de su padre. Don Carmelo estaba muy decepcionado y ya lo había amenazado con dejarlo fuera de su testamento si no corregía su manera de pensar. Se había hartado y un día por fin cumplió su amenaza diciéndole: «Si te casas con esa mujer fracasada, seguirás así tu camino y nada cambiará. Ella no tiene nada que ofrecerte. Eres mi primer hijo y deseo que tomes mi lugar. Te lo suplico una vez más. ¿Qué ejemplo le vas a dejar a tus hermanos?» «Lo siento, padre, ya he tomado mi decisión. Buscaré mi futuro, no quiero herencia ni nada». «Hijo, no seas así. Yo he trabajado duro para que ustedes no sufran, para que no pasen por lo que yo he pasado. De todos tus hermanos, tú eres en quien confío. ¿Por qué me haces esto? ¿Hasta dónde me humillaré, hijo? Mira cómo son tus hermanos. Ellos solo quieren pasarla bien, divertirse. Les he enseñado, pero nadie conoce mejor nuestras tierras y nuestro negocio que tú. De acá saldrá nuestra fortuna. No te vayas.
Te juro que perdonaré tu agravio. Solo toma mi lugar, hijo, y no decepciones a tu padre, dijo el viejo Carmelo como casi desfalleciendo al saber que todo parecía estar perdido. Bartolomé salió con su futura mujer y se fue a la ciudad. Su padre, don Carmelo, aún era joven, tenía 65 años y aún era un roble. Esa sería la última vez que lo vería frente a frente. Mientras se perdía de su vista, el viejo lloraba amargamente porque nadie había heredado el carácter tan rebelde como él. El destino le había pagado con la misma moneda. Ahora le estaba pasando a él, pues alguna vez, cuando había sido joven, él también se había rebelado en contra de su padre. Al menos él se arrepintió al último momento, en cambio su hijo no quería saber nada de él ni de sus tierras. Se estaba yendo sin nada y era lo peor que le había podido pasar. A pesar de este trago amargo, siguió trabajando duro, comprando propiedades, viendo negocios e invirtiendo en la compra de empresas y negocios que ya estén funcionando para darles a sus hijos y que ellos les fuera fácil seguir con ese arranque que su padre les había dado. Esto era porque de los 6 hijos que tenía, solo a Bartolomé le había gustado mucho el campo. Sin embargo, el mismo viejo Carmelo había consentido a sus demás hijos y a él lo había instruido muy ásperamente, por lo que al final Bartolomé sintió que él trabajaba mientras que sus hermanos a ellos les daban las cosas fáciles. En una discusión, Bartolomé, días antes de irse, se había terminado de hartar, cuando al final de una cosecha terminaron perdiéndola por negligencia de 3 de sus hermanos. Se suponía que ellos 3 se tenían que encargar de dar mantenimiento de los camiones de carga, pero en vez de eso habían preferido irse a las fiestas. Cuando llegó el tiempo de viajar, por otro lado, los encargados de ir por el camino para antes ver si había alguna avería, tampoco habían hecho su parte en el trabajo. Eso terminó de enfurecerlo. Lo peor de todo es que su padre, cuando esto sucedió, simplemente dijo: «Tranquilo, muchachos, parece que hoy la suerte no estuvo con nosotros». Bartolomé entonces, al escucharlo, contestó airadamente: «No existe la suerte, solo nuestros actos y nuestra responsabilidad para hacer las cosas de manera disciplinada y ordenada. Ya no pienso seguir trabajando para estos zánganos de tus hijos. Ellos siempre perderán todo y tú no dirás nada». Don Carmelo solo respiró profundo pensando que solo era un berrinche más de su hijo mayor. Al final de cuentas, Bartolomé no tenía dónde sostenerse, todo dependía de él, así que creyó que jamás llegaría ese día. Pero el tiempo había llegado y Bartolomé se había marchado. Tenía una novia, quien era una joven hija de un lechero y granjero. Eran pobres, pero siempre habían querido salir adelante. Bartolomé se fue a vivir con ellos, y un negocio que hizo lo terminó por llevar a la ciudad. Allí empezaría una tienda de artículos de primera necesidad. La leche, mantequilla, huevos, carne eran productos que él traía de la chacra de su suegro para vender. Se instaló allí y por mucho tiempo le fue bien. Se casó y tuvo sus hijos, y todo parecía ir en auge. Para esto su padre lo vigilaba, y siempre que sus negocios terminaban con algún mercader que hacía negocios con él, este buscaba sabotearlo. Quería que fracasara para que volviera, pero eso jamás sucedió. Bartolomé lo había pensado, pues con su padre lo tendría todo, pero sería un esclavo que trabajaría para los vanidosos y malacostumbrados de sus hermanos. Resistió bien, emprendiendo diferentes negocios. Al saber que su padre siempre frustraba sus planes con grandes empresarios, estaba a punto de tomar una decisión importante. Cuando Bartolomé había querido ir a venderles a ellos, estos les habían contestado: «Lo sentimos, Bartolomé. Sabemos que eres hijo de don Carmelo. Tenemos negocios con tu padre y él nos ha pedido que solo le compremos a él, o no tendremos buenos precios y él nos vende por cantidades superiores a las que tú ofreces». La rabia al escuchar esto le desbordaba, muchas veces al ver que era su padre mismo quien lo estaba saboteando. Se marchó entonces del pueblo, tomando esa dura decisión. Se fue de la ciudad a otra región donde empezaría con sus hijos desde cero. Su suegro vendió sus tierras y se mudaron. Por muchos años no se supo nada de él. Don Carmelo había estado tratando de enseñarle el negocio a sus hijos,
pero todo parecía inútil, porque él mismo los había privado de saber desde pequeños lo que era el trabajo en el campo. Uno a uno se fueron a la ciudad a estudiar, seguirían carreras y el viejo Carmelo ahora estaba loco siguiendo los gustos de sus hijos. Empezaban una carrera, luego no les gustaba y seguían otra y así sucesivamente. Luego tenía que lidiar con problemas en las universidades, luego las novias de sus hijos, luego los robos de las pensiones, las mentiras de sus hijos, los vicios de su juventud y entre otras cosas que lo envejecieron aún más rápido. Su sufrimiento no tenía fin. Si tan solo fueran un 10% de lo que su hermano mayor era, la vida sería muy fácil, pero él mismo se lo había buscado. Ahora estaban grandes y no hallaba forma de enderezarlos. A empujones y pagando sobornos logró que sus hijos terminaran una carrera como fuere posible. Les costó bastante, luego compró algunas empresas más y los colocó allí como empleados. Estaba buscando que empezaran desde abajo, pero su odisea por conseguir que alguno de ellos tuviera éxito recién estaba por comenzar. Al menos el gerente general de la empresa llegaba y se reunía con él en secreto para comentarle que sus hijos no trabajaban y era inevitable que fueran despedidos, pues estaban en un puesto vital de la empresa y si no se tomaba esa decisión, pronto la empresa quebraría. Don Carmelo resondraba a sus hijos grandes, los dejó sin dinero, pero les tenía lástima porque recordaba que él los había criado así. Qué mal se sentía, pero no era tiempo de lamentarse, solo era tomar lo que había y seguir. Al menos 3 de ellos se mantuvieron en sus trabajos y los 2 restantes volvieron a casa. Le tenían miedo al compromiso, la responsabilidad y no querían hacerse cargo de nada. Eran unos inútiles que solo servían para dar problemas y gastar dinero. Los tuvo allí dirigiendo a los peones en el campo. Él ya tenía 78 años y solo 2 de sus hijos habían formado sus familias. Tenían sus problemas, pero allí iban, a empujones avanzaban. 3 de ellos eran ya mayores de 30 años y vivían con su padre. Ayudaban en lo que podían. Don Carmelo sabía que él no podría sostener todo en ese tiempo y por eso anduvo construyendo un pequeño imperio para que les fuera fácil para ellos manejarse en la vida. Un sistema ideal para que los haraganes que no necesitaban mover ni un dedo y al final solo recibieran el dinero y sería todo. Por años lo hizo, se instaló en la ciudad por un buen tiempo y luego volvería a seguir con tranquilidad. Se fue dejando a cargo a un capataz y prohibió que sus hijos tuvieran alguna injerencia sobre sus negocios. Entonces, para cuando terminó de hacer sus sistemas, de construirlo para sus hijos, regresó y desagradable fue su impresión al ver que casi todo se había echado a perder porque los 2 hijos que tenía y a quienes había dejado a cargo habían paralizado todo para hacer fiestas y divertirse en la finca. Los capataces no pudieron con la actitud de ellos y renunciaron. Ellos se quedaron a cargo y olvidaron enviar los fertilizantes y pesticidas para la siembra de trigo que ya casi estaba por cosecharse. Una plaga había echado a perder gran parte de esta. El viejo Carmelo explotó y los mandó que se fueran de la finca a sus casas, que buscaran qué hacer en sus vidas, pero no lo molestaran más. En esos días su esposa enfermó gravemente y días después fue sepultada ante el lloro de sus hijos que se habían descuidado de ella y de su padre. Habían olvidado sus responsabilidades para con ellos. Como siempre suele pasar, el tiempo no perdona a nadie y los años no pasan en vano. Para cuando Carmelo quiso retomar el control de todo, descubrió que no tenía las mismas fuerzas que siempre. En ese momento lamentó mucho en gran manera haber hecho las cosas de esa forma. Sin embargo, dentro de toda su agonía, dentro de todo su lamento, recordó al único hijo que había seguido sus pasos y a quien había perdido por proteger siempre a los más holgazanes. No habían palabras para decir, porque él no estaba. Su orgullo había quedado por los suelos una noche cuando enfermó. Solo estaba uno de sus capataz a quienes él le había rogado que volviese. Por causa de sus otros hijos nadie quería trabajar allí ni hacerse cargo de la finca. Ahora el viejo Carmelo yacía tendido en su cama con una neumonía que terminó por decaerlo. Lloraba casi cada día porque sabía que había hecho malas cosas. Mandó a llamar a sus hijos y todos vinieron ese día,
pero eran tan inútiles para las cosas importantes que nadie sabía ni siquiera qué hacer en esos casos. Había sido el capataz quien había llamado a los médicos y este al final logró restablecerlo. Sin embargo, don Carmelo estaba débil. No sabía dónde estaba su hijo mayor. Mandó a buscarlo. En algún lugar estaría. Quería pasar tiempo con él, pedirle perdón, pero no sabía dónde estaba. Así un día, cuando todos se habían ido, Bartolomé apareció con 5 niños. Eran sus hijos. Tenía un viejo camión donde vendía frutas y allí había traído a toda su familia. Era el momento, quizá ya no habría otro. Don Carmelo le pidió perdón y rogó que volviera, pero Bartolomé dijo que así estaba bien. Su padre le dijo que la finca se echaría a perder, pero él no aceptó. «Padre, todo lo que tengo me lo he ganado a pulso y quiero seguir así. Dale pues tus posesiones a tus hijos que andan desviados y cojos porque siempre los pusiste en caballo y ahora no saben andar a pie. Hablemos de otra cosa. Vendré a verte más seguido para que pases tiempo con tus nietos». Los pequeños miraban a su abuelo y la esposa de Bartolomé solo hacía el gesto y la señal de saludo desde lejos, pero no se le acercaba. Ella sabía que el viejo no lo había querido nunca y que hasta él se había burlado de ella y su familia. Además que por culpa del viejo ellos se habían tenido que ir a otra región. Era el responsable de eso, aunque Bartolomé lo había perdonado. El viejo Carmelo organizó muchas reuniones en las cuales Bartolomé solo saludó a sus hermanos, pero ellos siempre se burlaban de él, porque su camión se malograba en el camino a las tierras de su padre. Siempre andaba con la misma ropa, sus hijos vestían con ropas y remiendos. A veces llegaban mojados porque les había tocado caminar y dejar atrás el camión. Bartolomé no quería dejar a su padre esos últimos años, pues sabía que no le quedaba mucho tiempo. En las cenas familiares, él no podía aportar dinero, pues no tenía para eso. Traía los frutos de su esfuerzo, los que vendía a más de 800 kilómetros de allí. Realmente hacía un esfuerzo por pasar tiempo con su padre. El viejo Carmelo valoró ese esfuerzo aunque no podía evitar la burla que venían de parte de sus hermanos. El viejo Carmelo les tenía lástima porque sabía que si los dejaba sin sustento, ellos no sabían qué hacer. Eran incluso profesionales, pero el temor estaba allí, a pesar que ya eran muy adultos y hasta tenían a sus esposas e hijos. El siguiente año sería la última visita, porque al finalizar ese día, cuando Bartolomé regresaba hasta el pueblo donde había ido a vivir, recibió la triste noticia al llegar a su casa que su padre estaba gravemente en el hospital de la ciudad. Rápidamente dejó a sus hijos y haciendo un esfuerzo llegó al hospital sin dinero. No importaba, quería despedirse de su padre. El abogado de su padre fue el primero en llegar y luego él. El resto de sus hermanos aún estaban en camino. Se habían excusado que no tenían tiempo en ese momento, pero que llegarían de igual forma. Ellos aún pensaban que su padre tenía mucho tiempo por vivir. «Hijo, sé que no he sido condescendiente contigo. No ha habido coherencia en mi trato contigo. Espero un día me perdones. Mi fin ha llegado y solo quiero que sepas que te amo mucho y te pido perdón otra vez. Me voy a reunir con tu madre que ya me debe estar esperando. Tú sabes lo impaciente que era ella. Ha pedido que ya vaya y no puedo demorar. Cuídate y sé feliz. Empieza algo siempre que termines una cosa. En orden, una cosa a la vez. Un pie adelante del otro». Lo abrazó y lo besó, y Bartolomé lo perdonó. Quizá él también se había excedido. Quizá debió quedarse con él, obedecer a pesar de que no estaba en su razón. Pero allí estaba la realidad frente a él, y de eso no podrían huir. En medio de mucha tristeza y llanto fue sepultado el viejo Carmelo junto a muchos amigos y trabajadores que lo habían conocido. Bartolomé fue el último en dejarle las flores, y dándose media vuelta fue de regreso a su vida de siempre en un pueblo a 800 kilómetros de allí. Sus hermanos, por otro lado, también fueron a sus casas a cuidar de sus familias. Bartolomé estaba de luto, pero tenía que seguir trabajando. Sus 5 hijos eran disciplinados, pero necesitaban de él aún. Era el cumpleaños del último de sus hijos, el más pequeño de todos, cuando le llegó la correspondencia.
Tenía que ir a la finca de su padre. Allí se reunirían todos sus hermanos porque el abogado de su padre distribuiría sus bienes. Bartolomé no quería nada, pero su mujer le insistió. Piensa en nuestros hijos. Algo de bueno tienes que sacar del trabajo que hiciste allá. Tus hermanos están viviendo de eso. Ahora tus hermanos están sin trabajar gracias a tu trabajo en las tierras de tu padre, y tú estás acá trabajando duro. Tienes que ir, hazlo por tus hijos. Tu padre ya murió, aunque sea trae una camioneta que nos hace falta para sacar la cosecha y venderla en el mercado del pueblo. Esa carcacha no resistirá más. Te ha costado tu sudor, pero amor, creo que es hora que recibas algo, lo que sea. Bartolomé escuchó a su mujer por primera vez. Su padre estaba muerto y los haraganes de sus hermanos se quedarían con todo. No iba con grandes deseos en realidad. Una camioneta, un poco de dinero o algo que le sirviera sería bueno para ellos. Con el poco dinero viajó por más de 10 horas. Sin desayunar llegó como pudo a la ciudad. No tenía para el pasaje ni para un caballo, así que lo hizo pidiendo aventones hasta que llegó a la puerta de la chacra de su padre. Le tocaba caminar. Había tenido que llegar a las 8 de la mañana, que era la hora pactada para que el abogado leyera la voluntad de su padre con sus bienes. Iba bien, pero como siempre solía pasar, la suerte no estaba de su lado. Tenía mala suerte, se decía. Una tormenta se desató y no pudo seguir. Escondido bajo un árbol viejo, vio pasar las camionetas de sus hermanos, y por vergüenza no quiso pararse enfrente de ellos para pedirle que los llevasen. Estaba cansado de que ellos se burlasen de él. No les daría un motivo más. Seguiría su camino y llegaría a como dé lugar. Sabía que sus hermanos aún se hospedarían en el pueblo. No querían dormir en la casa de su padre, pues estaba toda vieja y destartalada ya. De seguro todo estaba hecho pedazos, habían pensado, por las tormentas. Nadie vivía allí. Hacía más de 10 meses desde la muerte de su padre. Además que en esos días ya la finca, las tierras y todo lucía desolado. Era invierno y se había llevado todo lo verde del campo. Cuando llegó, las camionetas de sus hermanos se iban ya. Bartolomé había llegado tarde. El abogado estaba durmiendo sobre la camioneta de su propio padre. Estaba esperándolo menos mal. Bartolomé lo despertó. El abogado volvió del sueño y dijo: «Ah, qué bueno que llegó, señor. Acá están las escrituras de la finca. Es todo lo que su padre le ha dejado y esta camioneta. Por favor, solo le pido que, por la espera, me lleve a mi hotel y de allí yo me las arreglaré para ir a la ciudad». Así fue. Dejó al abogado en el hotel y después de dar una ojeada a los documentos, justo estaba allí cuando sus hermanos parecieron reconocer la camioneta de su padre y se acercaron a saludarlo, pero las risotadas se encendieron cuando uno de ellos le dijo: «Por haberte ido y abandonado a nuestro padre por mucho tiempo, él solo te dejó estas tierras que, como ves, no valen nada. Nadie las ha querido, es un montón de basura y cosas que ya no tienen valor». Luego se despidieron y finalmente el que le seguía en edad dijo: «Suerte con la finca abandonada. Te recomiendo que la vendas y hagas algo más productivo que vender frutas en el mercado». Así se fueron, pero Bartolomé se había dicho dentro de él: «Gracias a esa finca es que tienen lo que tienen, haraganes». Así llegó a la finca y los recuerdos volvieron a su mente. Traería a su familia de vuelta, era el plan. Empezaría desde cero, dijo. Observaba desde afuera sin entrar a la vieja casa que se caía a pedazos. Viajó de regreso al pueblo donde estaban sus hijos y su esposa y sus suegros. Tomando solo lo necesario, los trajo a la finca de su padre. Cuando llegó, la desolación pudo haber desanimado a cualquiera, pero en su mente, siendo él un hombre visionario, tenía un plan. Con el pasar de algunos años se dedicó de lleno a recuperar lo que podía. Por otro lado, sus hermanos, por alguna razón, no estaban pasándola bien. En realidad, no porque fueran pobres, sino porque sus ingresos habían caído por alguna razón y ellos no lo sabían. Ahora estaban cancelando sus lujos. Si ellos estaban así, no querían imaginar cómo estaría su hermano mayor, se decían cada vez que se reunían para hablar sobre sus negocios. Atravesaban una crisis y no podían explicarse por qué.
porque no entendían de dónde llegaba el dinero que recibían cada mes. Pero algo estaba a punto de ocurrir que los haría arrepentirse. Una decisión, un acto que su propio padre les había hecho, estaba por revelarse. Era el cumpleaños de Bartolomé, su hermano mayor, y ninguna ocasión sería mejor que esa. La invitación les llegó y el día también. «Nos hemos equivocado de camino», dijeron los 5 hermanos, hijos de don Carmelo, después de 2 años de la muerte de este. Habían vuelto y todo parecía distinto. «Nos hemos equivocado», repetían al ver la vegetación que rodeaba el camino. El tiempo había pasado y ellos se habían sumergido en sus trabajos tanto que habían olvidado visitar al último de sus hermanos los últimos meses. El fracasado, como le decían, porque jamás se había podido comprar una camioneta, no tenía casa propia y tenía 5 hijos. Al menos eso ellos pensaban. Había vivido de un viejo comedor que a duras penas podía sacar para mantener a sus 5 hijos. Luego estaban los productos del campo. En el camino se burlaban de él por eso, porque cuando murió su padre, este no había tenido para el autobús y había llegado tarde para la repartición de los bienes, porque había venido pidiendo aventones en la carretera, hasta caminando había llegado. Y cuando llegó ya se habían repartido las camionetas, la casa en la ciudad, la empresa y otras propiedades que el viejo Carmelo alquilaba y otras cosas que el viejo había acumulado. El silencio reinaba y solo el aire hacía ruido, con los pájaros que daban cuenta que en la tierra había prosperidad. Ahora iban allí los interesados por una invitación que su hermano mayor, Bartolomé, el que había decepcionado a su padre y por eso no lo había incluido en su herencia, les había enviado. «Vengan a mi cumpleaños en la finca de papá», se leía en la invitación, y allí iban los hermanos caminando. Habían pasado solo 2 años y los 5 hermanos, aunque habían elegido las mejores posesiones de su padre, no lo habían podido hacer crecer más. Querían entonces ver qué había pasado con su hermano mayor. Si ellos la estaban pasando mal, no imaginaban lo que había pasado con él. El camino era lleno de grietas que en sus modernos autos de alta gama no podían atravesar, por lo que habían tenido que caminar. Esperaban entonces llegar y ver la gran fiesta de su hermano. Conforme se acercaban, entonces se fueron quedando mudos al ver la vegetación donde antes no había más que paja seca y árboles amontonados. Llegaron a la última propiedad y, oh sorpresa, las risotadas terminaron, las palabras quedaron en pausa y las burlas se esfumaron. Se miraban entre ellos como que no lo creían. Viendo entonces lo que había pasado, enmudecieron al darse cuenta que en realidad algo había hecho su padre en el último momento. En la puerta, con una gran sonrisa, los recibió su hermano mayor. Con una desazón lo abrazaron. Esperaron encontrarlo abatido y hecho pedazos como lo habían estado las tierras de su padre. Pero en cambio, él tenía una sonrisa para ofrecer. El cerco roto había sido reparado y la vieja casucha también. Los hijos vestían ropas nuevas y los campos estaban preparándose para sembrar. ¿Qué había pasado?, se preguntaban. No querían disimular. Abiertamente se lo preguntaban. Observaron entonces en el fondo de los terrenos el galpón. Allí estaba, pero estaba reparado. Los animales estaban por todo el terreno, picoteando las gallinas y las vacas comiendo el pasto verde recién lavado por la lluvia. Se sentaron a desayunar. Los esperaba cerdo frito con pan en una salsa de cebollas y chiles. Jamás habían comido así ni en los tiempos de su padre, el viejo Carmelo. Llegó el momento del brindis y cada uno de sus hermanos se suponía que lo tenían que felicitar, pero en vez de eso, al sentir envidia, se pusieron a decirle lo desafortunado que había sido, pero ahora vivía en las tierras de su padre y eso le había salvado la vida. Así cada uno le recordó muchas cosas sobre su vida lejos de su padre. Bartolomé no quería caer en una provocación, simplemente brindó por haber sido bendecido, él y su familia. Cuando llegué, el invierno había secado todo. Todo estaba en escombros, pero no me rendí. Y al lado de una mujer trabajadora logramos poner a funcionar de nuevo todo. Fue difícil y me desanimé muchas veces porque no teníamos dinero. Pero un día, mientras iba hacia las montañas,
recordé que había una parte donde se podía construir una piscina para mis hijos. Así, escarbando, descubrí allí que habían metales. Lo sé porque papá me lo había enseñado. Le hice los estudios y resultó que era una mina de plata y cobre en abundancia. No son tierras de mi padre, pero me las he adjudicado, siendo el único que se ha quedado a vivir en estas tierras olvidadas. Pedí los permisos y busqué un socio, y en nuestra primera extracción sacamos más de $50,000 en metales brutos y procesados, casi doblaron la cifra. Papá me dejó los papeles de la finca, pero también un fideicomiso, el cual solo estaba a mi nombre. Me dijo que si era mi voluntad, vería por ustedes, mis hermanos. Les pregunté hace algunos meses a cada uno de ustedes si alguien quería invertir, y todos se fueron a sus vidas fáciles que papá les había dejado. Son profesionales, pero aún viven del sustento de nuestro difunto padre. Cuando amplié las actividades de la hacienda para una mina, me di con la sorpresa que los ingresos que tenía se estaban desviando a una cuenta cada mes. Y adivinen de quién era esa cuenta. Era una cuenta mancomunada de donde provienen sus jugosas pensiones. Hablé con mi abogado y eso se cortó enseguida. Durante mucho tiempo han vivido a cuesta del trabajo de otros y aún se burlan de eso. Pero si mi padre no les enseñó, yo, siendo su hermano mayor, le enseñaré a quien no quiera morir en la pobreza, porque eso va a pasar. Todos sus hermanos se miraban extrañados. No lo entendían, porque jamás habían querido tomarse la molestia de saber cómo se manejaban los negocios de su padre. Tienen hijos como yo. Ahora el que quiera ganar dinero vendrá a trabajar. No habrá asignación. Si sus hijos tienen hambre, acá en la finca del pueblo, que es mía en realidad, tendrán un plato de comida en abundancia, porque ninguno de ustedes ha querido estas tierras, porque les eran inútiles y estaban acostumbrados a su vida de gusanos y zánganos. Brindo porque las cosas al final fueron justas, y papá lo entendió. Jamás habían sentido tanta vergüenza, pero desde ese día, uno a uno empezó a llegar a la finca y quedarse a trabajar. No tenían ni idea de cómo hacerlo, pero sus lujos se habían terminado. Carmelo había entendido que su posesión principal no estaría más a salvo que en su hijo Bartolomé. Le hizo justicia y no se equivocó, porque de los 5, 4 de los hijos emprendieron junto a su hermano y la finca se fortaleció. Las tierras dieron frutos y la mina de metales los volvió millonarios en menos de un año. Don Carmelo puso a nombre de su hijo Bartolomé todas las empresas y no pudo haber acertado más que haciendo eso. ¡Qué historia, mis queridos amigos y amigas! Como padre a veces buscamos proteger a los que con menos suerte han llegado a este mundo, como nuestros hijos quizá, pero no nos hemos dado cuenta que protegiéndolos demasiado, los hacemos muchas veces más dependientes. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos y amigas, con sabiduría para tener éxito en sus vidas y en las direcciones de las mismas. Reciban de mi parte un abrazo a la distancia. Soy su amigo de siempre, Carlos Matthews. No olviden suscribirse, que es gratuito. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo una nueva historia. Déjenme un comentario, yo a cambio, como siempre, les regalaré un corazón. El corazón de Latido de Corazón y Vida. Para los que aún no entendemos lo que significa el término sacrificio, se entiende, o yo entiendo, por el precio que uno tiene que pagar para poder conseguir algo en la vida. E incluso la vida de un ser humano se pone en riesgo con tal de lograr ese objetivo. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. Al no poder tener hijos, el viudo adoptó a estas 3 niñas sin imaginar lo que le harían tiempo después. Increíble. Muchas veces en la vida nos hemos detenido a reflexionar sobre cómo es la vida, sus justicias y sus injusticias. Desde niño nos han enseñado a ser bondadosos con los demás, a dar sin recibir nada a cambio, hábitos que son buenos de una perspectiva de valores y hasta conceptos religiosos. Sin embargo, muchos nos metemos en problemas por ayudar a los demás. Uno de buena fe ayuda a los hijos de Dios y al final estos nos terminan pagando de una manera que dista mucho de lo que uno a veces
espera. Sin embargo, siempre que somos bendecidos, debemos tener en cuenta que somos la luz en medio de la oscuridad y la maldición de alguien más. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. Don Aurelio se había enamorado de una hermosa mujer 6 años mayor que él, y desde entonces se dedicó a trabajar en un restaurante de comida al paso. Con mucho ahínco lo hizo. Le dio una vida buena a su esposa, quien lo atendió como un rey y siempre estaba allí para sostenerlo en los peores momentos de su vida, en las buenas y en las malas, como les había dicho el sacerdote que los había casado. La vida no había podido ser más buena que estar al lado de esa poderosa mujer que lo había sostenido por 35 años, pero no pudo darle hijos. ¿Qué más da?, se había dicho. Tenía el corazón dispuesto para amarla a ella hasta el fin de sus días, pasara lo que pasara. Y eso había pasado. No le había podido dar hijos y ahora enfrentaba la soledad. A los 65 años había sucumbido ante una enfermedad que terminó deteriorando su vida rápidamente. Aurelio sabía y sentía en su corazón que en breve la perdería. Así una mañana, mientras sostenía su mano después de ayudarle a beber té de manzanilla, se recostó y cerró sus ojos, no sin antes declararse su amor y su agradecimiento por haberse desvivido por atenderla en sus últimos momentos de vida. Aurelio creyó que descansaría después de esto como cada día, pero Hilaria, su mujer, su compañera, su esposa, no despertó más. Había trabajado tanto y acumulado algo de riqueza, y cuando se suponía que ya podía empezar a viajar por el mundo, ella se había enfermado. Se lamentaba en extremo ahora. Debí empezar a viajar con cada pago que recibía. Mis restaurantes se manejaban solos y yo podía llevarla de viaje, renegaba mientras la acariciaba dentro del ataúd. Pareció ser como un abrir y cerrar de ojos, tal y como el sacerdote lo había mencionado en pleno entierro. Los muertos en Cristo resucitarán. Había dicho una promesa que Cristo había revelado a Juan en las islas de Patmos, pero para él, en ese momento, no tenía ningún sentido. Un abrir y cerrar de ojos había sido tenerla con vida y llena de amor con él, y al otro día estaba sin color en sus labios, sin color en su rostro. La vida había huido de ella. Sentía que no había vivido lo suficiente. Al llegar después de sepultarla, con melancolía aún, abrió la puerta y tenía correspondencia. Eran sus estados de cuenta, recibos de pago, entre ellas una carta. Querida Hilaria Margaret de Clifford, el albergue Ángeles Azules le envía el informe de su aporte a nuestra institución. Atentamente, Sor Marcela Beguirán. Sabía de lo que se trataba. Hacía unos 7 años atrás, él había discutido con ella, pues la descubrió enviando fondos a esa institución sin consultárselo. Tuvieron una pelea que duró todo el día y mientras se había estado cepillando los dientes, ella le dijo que él era un viejo tacaño y que se iba a podrir con su dinero. Palabras fuertes a comparación de lo que ella siempre había estado acostumbrada a hablarle. Yo trabajo y mis ahorros los envío a la caridad. Nosotros tenemos lo suficiente, pero Dios sabe la necesidad que estará pasando todos esos niños huérfanos y abandonados. Había sacudido la toalla con vehemencia y escupió su último enjuague bucal en el lavatorio. Ese día recordaba haber estado pensando durante toda la noche que ya tenía los ahorros, ya tenía el dinero en su cuenta, lo suficiente para empezar a viajar, pero creyó esperar unos años más para que sea suficiente. Al terminar ese periodo empezarían a donar cierta cantidad de dinero al orfanato Ángeles Azules que su esposa tanto tiempo había apoyado. Pero ella no solo había dado dinero, sino también con su presencia, su tiempo en las diferentes actividades de la institución. Al promediar las 12:30 de la noche, la despertó. Perdóname, Hila, por tratarte así. Puedes enviar la ayuda que tú quieras a esa fundación, pero después de 2 años, te prometo que hasta yo apoyaré y nos iremos de viaje por el mundo. Su esposa
Medio se giró y solo asintió con la cabeza. Balbuceó lo que habría significado: «Ya está bien, duérmete». Eso le había dado alivio de su conciencia esa noche. A la mañana siguiente, la seriedad que había tenido se disipó con un chiste que hizo ella y rieron a gusto. Ahora lo recordaba. Había contenido gastos por 2 años y al final de ese último año, ella había caído enferma. Tenía mal en los pulmones y la enfermedad había avanzado silenciosamente. Para cuando Aurelio intentó gastar hasta lo último para salvarla, el médico en el hospital le había dicho que solo le daría calidad de vida. No necesitaba ni siquiera $1000 para eso. En la farmacia, él, al darle la receta al farmacéutico para comprar los medicamentos para casa, le replicó al farmacéutico: «Dámelas de mejor calidad y todo lo que ahí me han pedido». Había llevado su billetera llena de dinero, pensando que estaba dispuesto a gastar mucho e infinitamente, pero al final, tan solo $60 había salido todo el medicamento y todo lo que le habían pedido. Simplemente eran ampollas para el dolor, así como inyecciones para relajarse y simplemente dormir. Se tomaba la cara al ver que no había diferencia en gastar o no en ese momento. Se iría de su vida, haga lo que haga, gane lo que gane, tenga o no tenga mucho dinero. Ahora estaba sentado llorando cada cierto tiempo, solo en medio de su enorme sala rellena de ornamentos y cuadros, cosas que había comprado que casi nunca había utilizado. No había descansado lo suficiente, por lo que el sueño lo dominó. Allí quedó con la boca entreabierta, respiraba por la nariz y exhalaba por la boca. Se veía como si la vida casi se había ido de él también. Días de no dormir bien habían llegado a su fin en ese instante. Despertó al día siguiente. Era increíble el cansancio. Antes no había podido conciliar rápidamente el sueño. Siempre se había dado volteretas pensando si su esposa amanecería aún con vida, y al final terminaba tan solo por dormir unas horas. Después iba a verla a su dormitorio, donde él había mandado acondicionar ese lugar solo y exclusivamente para ella, para que no fuese molestada por cualquier ruido que viniese de la calle. Después de la muerte de su esposa, hasta el mueble, el piso sobre la alfombra, le parecía perfecto para dormir. Se rasuró, buscó su ropa de chef y salió rumbo a uno de sus restaurantes principales. Tenía que ocuparse de algo y tenía que ocupar la mente, si no se la pasaría pensando todo el día. Y eso no era bueno. No, claro que no. Al llegar nadie lo reconocía, pero el administrador había recibido una llamada que dentro de poco llegaría el nuevo chef o el ayudante. En realidad Aurelio mismo lo había llamado. No quería que fuera tratado como una excelencia o alguien supremo. Quería simplemente desahogarse trabajando de manera normal. Intentó ayudar al cocinero principal, pero este lo mandó a lavar los platos rápidamente, pues estorbaba con su lentitud. Al final quedó secando y ordenando los platos. La cajera se había convertido en su nueva amiga, quien tenía tan solo 29 años y 5 años trabajando para el restaurante. Así cada día asistió al trabajo a sus 70 años. Empezó a sentir el cansancio. Fue entonces que ascendió a cajero. Allí solo tenía que contar el dinero. Tenía como asistente a su compañera. Se hicieron amigos y el trabajo se hizo llevadero. Era el primero en llegar y el último en irse. Era considerado por el administrador como uno de los empleados más eficientes. Nadie allí sabía que en realidad él era el dueño. En muchas ocasiones fue encontrado llorando y fue consolado por sus compañeros de trabajo, quienes no entendían quién era la mujer por la que él tanto lloraba. Pero una noche, cuando terminó su turno, decidió ir a casa caminando. Le había quedado aún energías. Mientras avanzaba por las calles, observó entonces el orfanato al cual su esposa contribuía anualmente. Lo observó por un instante. Entonces vio cómo muchas de las ventanas se apagaban una tras otra. Era la hora de dormir. Muchos de los pequeños se acercaban a la ventana antes de apagar las luces. Un sutil sentimiento le trajo a la mente las veces en que su esposa iba en las noches a despedirse de los niños. Mientras él terminaba su jornada laboral, la había descubierto una noche cuando ella no llegó antes que él.
Dijo que había estado en el orfanato ayudando a dormir a unos niños que habían perdido a sus padres en un naufragio y que no podían dormir bien. Él, sin pensar en nada, le había reclamado que había sido muy tarde y que no le había comunicado nada. Tú te molestas si salgo, pero de verdad tienes que saber que estoy ayudando a esos niños a sobrellevar sus cargas. Ese día él quedó pensando que Hilaria no había tenido más responsabilidad que la casa y atenderlo a él. Eso había sido egoísta de su parte, pensaba, pues él no había querido involucrarla en los negocios, la había tratado como se lo había prometido al casarse, como una princesa. Estaba parado por unos minutos frente al orfanato que su esposa por años había contribuido, no solo en dinero sino también en su tiempo. Le traían los recuerdos con nostalgia, una desolación tan poderosa que era capaz de inmovilizarlo allí y arrancarle las lágrimas que incluso ya no tenía. ¿Cómo quería retroceder el tiempo y corregir esos instantes? Pensaba, instantes que habían sido muy valiosos y que él los había desperdiciado. Después de casi media hora parado frente a la casa del orfanato, volvió en sí y reanudó su paso a la casa. Caminar siempre le había hecho bien para llegar bien cansado a su casa y no tener energías mínimas para pensar en la soledad que ahora lo abrazaba y se sentía tan fría. Una idea le había venido a la mente unos días después, cuando iba caminando al trabajo. 20 minutos de caminata lo habían hecho reflexionar y tratar de sentir bien de alguna forma. No tenía ni deseo de gastar su dinero e irse de viaje. No había motivación para eso. Ese no había sido su plan en realidad, y no le parecía atractivo, ahora que estaba solo. Anduvo divagando con ideas, pero entre ellas prevaleció una. Iría al orfanato a ofrecerse como voluntario para ayudar en lo que fuera. Señor Aurelio, le saludó con una animosidad una de las monjas encargadas. ¿Qué le trae por acá? Le sorprendió que lo reconocieran. ¿Cómo me conoces? Ah, bueno, su esposa nos habló mucho de usted y sus donaciones realmente nos han servido de mucho. Entiendo. Un gusto. ¿En qué le podemos servir, señor Aurelio? Bueno, quería ofrecerme como voluntario para ayudar en lo que fueran los niños. Tengo un poco de tiempo. Ah, entiendo. Pues ahora tenemos una urgencia para voluntarios, pero en turno de noche, de 7 a 9, para ayudar con la cena y algunas cosas, usted sabe. Los niños siempre demandan mucho trabajo. Entiendo. Empezaré mañana, respondió Aurelio entusiasmado. Bienvenido a la familia de los Ángeles Azules. Ese día su camino se hizo más rápido y no tenía deseos de quedarse más tiempo despierto. Al día siguiente salió del restaurante a las 6:30 puntualmente. Mientras caminaba se hizo de noche. Al ingresar a la sala principal fue testigo de una de las historias que realmente no tardaron en conmoverlo. Frente a él yacían dos mujeres quienes decían que habían encontrado a un pequeño en el basural cerca de las vías del tren. Aurelio no pudo evitar escuchar esta historia y fue llevado a reflexión rápidamente. Luego, un niño de 6 años aproximadamente, quienes sus padres eran alcohólicos y el gobierno les había quitado la tenencia porque habían sido muy irresponsables con él, ahora el pequeño esperaba su turno para ser registrado, para luego unirse a los 139 niños que ya habían allí. Estar en la recepción por tan solo 10 minutos le había bastado para conmoverse. La vida allí era muy triste, sin embargo, las sonrisas de las hermanas al recibirlo transmitía una especie de alivio y paz, paz que él había buscado por mucho tiempo y ahora lo estaba sintiendo. Estaba allí para apagar los demonios internos que lo consumían por haber tratado mal y con arrogancia a su esposa, redimirse mediante acciones que lo ayudarían a saber que su amada Hilaria estaría contenta de verlo ayudar y contribuir en una buena causa. Se le acercó una de las hermanas y lo envió a llevar las bandejas donde servirían la comida para los niños. La cena estaba lista. Pan, un té de hierbas y un trozo de jamón eran la cena de ese día. Era todo. Se dio las gracias a Dios y procedieron a cenar.
El silencio fue llenado por la fricción de los cubiertos y los platos que, aunque eran de plástico, le hizo recordar que eran niños, y esa era la razón. Si fueran de loza, ya no habrían más platos. Así, mientras esperaba que las hermanas alistaran a todos para la cama, él llevaba los nuevos edredones que algún empresario había donado un mes antes. Al llegar a la habitación principal, halló a muchos en el suelo, en colchones. Se hizo la oración y luego cada niño apagó la luz de una parte de la inmensa habitación y se dispusieron a echarse en su cama cada uno para dormir. Mientras caminaba por el pasillo con la hermana María, la encargada del turno, no pudo evitar preguntarle por qué ellos dormían en el suelo, a lo cual ella respondió que era la única forma. Los niños se turnaban. Un día dormían unos en el suelo y otro en los camarotes. Esa había sido la disposición después que la capacidad del orfanato terminara de colapsar. «Ya no tenemos lugares, no hay camas», replicó la hermana María con tristeza. «Entiendo», dijo Aurelio. Al día siguiente, mientras lavaba los platos en su restaurante, pensó en que él podría donar los camarotes. De esa forma podría llevar a cabo el deseo de su amada Hilaria de contribuir en algo al orfanato. Ese mismo día llegaron los camarotes nuevos al orfanato Ángeles Azules. Muchos de los niños soltaban arengas al ver que ya no dormirían en el suelo. El agradecimiento eufórico esa noche con Aurelio, cuando éste llegó, no se pudo evitar, aunque él sentía que solo había sido un detalle. Para ellos realmente había significado un progreso. Habían muchas carencias y Aurelio deseaba contribuir para dejar el lugar mejor de lo que lo había encontrado. Aunque parecía increíble, sus malos sentimientos sobre su esposa se habían ido. En lugar ahora tenía pensamientos que le invadían y que le ayudaban a motivarse para poder seguir ayudando. Una tarde, mientras cenaban, la puerta principal fue abierta de súbito. Algo había ocurrido en la recepción. Aurelio, que aunque estaba entrado en años ya, decidió ir a brindar apoyo y de esta forma auxiliar a las hermanas. Pero al llegar descubrió que era una madre que suplicaba ayuda. «Tengo poco tiempo de vida, hermanas. Mis hijas no tienen con quién quedarse. Soy australiana y acá en el Reino Unido no tengo a nadie. Por favor, ayúdenme. Me queda poco tiempo de vida. Hagan algo, por favor». «Le comprendo, pero mire, no tenemos más espacio y son 3 niñas. Le recomiendo que vaya a la embajada y dé aviso a sus familiares». Las súplicas de la mujer eran conmovedoras, pero Aurelio no podía interceder. No sabía qué era bueno decir en esas ocasiones. Sin embargo, fue impulsado por la compasión a decirle a la Madre Superiora que él podría acomodar algunas habitaciones más. La madre asintió con la cabeza, quedando al día siguiente con la mujer que vendría con sus hijas. Sin embargo, a la mañana siguiente la mujer no apareció ni lo hizo por los días siguientes. ¿Qué habría pasado?, se preguntaban. Aurelio pidió la información para poder investigar el asunto. Ese día faltó al trabajo. Él caminó a la casa, junto a un molino abandonado. Daban cuenta de que antes había habido allí una gran industria del maíz o algo por el estilo, pero ahora todo estaba en escombros. Al llegar, un hombre estaba en la puerta de la propiedad. «Buen día, señor. Busco a la señora Mackenzie. Hace unos días llegó pidiendo ayuda y quedó en volver, pero no ha llegado por Los Ángeles Azules». El hombre terminó de fumar su habano que traía y respondió: «Comprendo. Yo soy el vecino de la finca de acá al lado. Las pequeñas están allí. Su madre fue sepultada. El mal que la aquejaba a la pobre no tenía cura y ella misma dejó dichos que las niñas fueran por ayuda al orfanato, pero nadie se ha atrevido a llevarlas. Dicen que acá en los alrededores que las niñas están malditas». Aurelio no comprendió lo último. Cuando era niño, su padre le había enseñado que no existía la maldición, ni la mala suerte, ni nada que se le pareciese. Solo actitud positiva y deseo de hacer el bien, y Dios sobre todo. O sea, entendía que el demonio existía, pero Dios también, y de seguro su poder no tenía límites. Había pensado en ese instante. ¿Pero por qué dicen eso? Mire, mi estimado, la familia Mackenzie era una de las más fructíferas de la zona, pero nacieron las 3 niñas y el negocio quebró. Nadie más quiso hacer negocios con los Mackenzie. El padre de las niñas se ahogó en el río, tratando de arreglar un cauce
que le diera más velocidad al molino de agua que tenían. Luego su madre se tuvo que ir al pueblo a trabajar de lo que sea. Así dio con un trabajo en la mina. Con eso ha mantenido a sus hijas, pero recientemente una enfermedad en sus pulmones se la ha terminado de llevar. Mientras esto le contaba, 3 niñas le salieron al frente. Al verlas pudo denotar que realmente habían estado olvidadas por mucho tiempo ya. La madre había hecho lo que había podido. Sus ropas remendadas y su cabellera chamuscada le hicieron ver la gran necesidad que tenían. «Señor, lléveselas, pero espero que en el orfanato no causen problemas». «Vamos, mi hermano, solo son 3 niñas, deje la superstición», replicó Aurelio. Al llegar al orfanato con ellas, las hermanas entonces dijeron al unísono que no podían quedarse con ellas, que hablarían mañana con el gobierno a ver si podían darle un espacio en alguna casa hogar en el mismo pueblo. Aurelio tuvo que renunciar ese día al trabajo. Estaba haciendo algo más que llenaba el vacío de su soledad. Se sentía mejor ayudando a los que su amada esposa había querido ayudar que desahogarse trabajando en el restaurante hasta quedar sin aliento, que dicho sea de paso, era suyo. Fue entonces que con su paga en el bolsillo, le compró algo de ropa a las niñas y se dirigió al orfanato Ángeles Azules. Pensaba cruzar el pequeño campo y llegar hasta la puerta, pero grande fue su sorpresa cuando vio a las 3 niñas paradas enfrente de la casa, al mismo tiempo que salía el mismo hombre que les había contado la triste historia de las niñas. Las hermanas hablaron con él y entonces él quedó confundido. ¿No se supone que ustedes vienen de parte de Dios? ¿Cómo pueden creer que semejante cosa existe? Ahora lo entendía. Las hermanas no querían ligarse ningún tipo de maldición que venga al orfanato. No existen tales cosas como la maldición y la mala suerte. Simplemente para mí es Dios usando a estas niñas como prueba de su verdadera fe y devoción. Y como verán, están haciendo quedar mal al Altísimo al negarles la estadía a estas niñas. Señor Aurelio, muchos niños temen que les pase algo durante la noche. Muchas cosas se han tejido alrededor de la ruina y muerte de los padres de esas 3 niñas. Aurelio no había permanecido en la iglesia por mucho tiempo al no poder soportar la hipocresía de muchos que se golpeaban el pecho frente a un sacerdote para luego andar en problemas en sus vidas. Decepcionado se sentía que las supersticiones tuvieran más fuerza que la fe en un poderoso Dios que todo lo puede. Un pensamiento le rodeó. Él estaba solo. Tenía una casa grande con 3 habitaciones amplias que él mismo había construido para visitas, pero al ser emigrantes de Australia, los pocos familiares que él y su esposa habían tenido estaban muy lejos de allí. «Yo las llevaré a vivir conmigo. Dígame dónde tengo que firmar». «¡Qué vergüenza!», renegaba Aurelio mientras firmaba los documentos. Así con mucho cariño, amor, afecto llevó a las 3 pequeñas, Tessa, Luz y Adele Mackenzie. En breve recibirían el apellido de su padre adoptivo, Clifford. Al ingresar a la enorme casa, las pequeñas quedaron sorprendidas. Ellas ya tenían 8 años, lo suficiente como para saber por qué las estaban rechazando. Aurelio Clifford contrató a una ama de llaves y una cocinera. Con ellas bastaría para que le ayudasen con las niñas. Él no tenía nada de experiencia, pero al ver a las pequeñas con sus vestidos nuevos, no pudo evitar llorar y en sus pensamientos decir: «Ojalá estuvieras aquí, Hilaria. Vieras lo que tu buen esposo ha hecho en tu memoria». El primer día fue un poco extraño, pero las pequeñas estaban tan cansadas que no tuvo mucho trabajo dejarlas que durmieran. Cada día era emocionante despertar y ayudar a su padre a dar mantenimiento a los jardines de la casa. Él las crió como si fueran sus hijas y los abrazos no se hicieron esperar. Las muestras de afecto y agradecimiento de las pequeñas para con su padre adoptivo eran realmente conmovedoras. Todo iba bien en la vida de su nueva familia. Sin embargo, Aurelio Clifford recibió los balances de ese año donde se mostraba la crisis de sus negocios. Tendría que cerrar sus restaurantes. Al parecer, el país no tenía lo suficiente como para comer en la calle. Todos por la crisis se replegaron a comer en sus propias casas. Los alimentos eran comprados en los almacenes y también escaseaban. Se le venía la noche. Estaba viviendo con sus ahorros, pero ¿cuánto tiempo le duraría?
Tessa ya tenía 16 cuando sin querer escuchó lo que sucedía, pero tenía una idea. «Papá», dijo ella con confianza de más de 7 años viviendo juntos, «tenemos las tierras de mis padres. Si tienes algo de dinero, no costaría mucho reactivar las tierras y sembrar ahora. Todo el pueblo está tratando de comprar a los campos y hay bastante demanda de los productos del campo. Me parece que esa sería una buena idea». Aurelio Clifford verdaderamente no tenía mucho dinero ya. No había podido ni viajar, que había sido su sueño. En lugar de eso, se había quedado a cuidar de sus pequeñas y darles la educación que en ese momento requerían. Les había dado todo lo que necesitaban. Si hubiera estado solo, el dinero le habría alcanzado por un tiempo más, pero tenía 3 hijas ahora. La idea era buena, pero él ya era muy anciano para trabajar la tierra. «Tú», le dijo Tessa, «pero Luz, Adele y yo no». Una sonrisa inocente de la jovencita dio esperanza a la situación. Estarían solas, las empleadas iban a ser despedidas, pero Tessa habló con ellas y es que al ser despedidas tampoco les iría bien. Nadie estaba dando trabajo, todos simplemente se concentraban en tener alimentos para su casa y así poder sobrevivir. Aurelio Clifford liberó la mitad de sus ahorros que le quedaban y con eso arreglaron la casa y limpiaron el molino, reparándolo por completo. Ahora tenían que arar la tierra, nutrirla para iniciar la siembra de maíz. Durante 3 meses cosecharon a más no poder. Necesitaban manos, dieron trabajo y no solo los del pueblo compraron, sino también el gobierno les compró para enviar a los demás pueblos. Aurelio Clifford fue nombrado como la salvación en el pueblo de Arimatea. Él sabía que no era él quien había tenido la idea. El maíz salvó al pueblo y el país. Tessa alternó las tierras para sembrar frutos y hortalizas, así como arroz y otras verduras. Darle esa idea y reactivar las tierras no solo les dio la fama, sino también los fondos para salir nuevamente de una crisis en la que muchos se habían echado al abandono. Aurelio Clifford y sus 3 hijas pasaron a la historia cuando los países vecinos, los cuales sus tierras no eran muy fructíferas, empezaron a comprar las siembras. A sus 83 años, Aurelio aún firmaba contratos de compra y venta, así como arriendos de las tierras para la siembra de café y otros productos agrícolas. Clifford demostró que más allá de las supersticiones, son los actos de bondad lo que marcan un punto de luz en medio de la oscuridad. Un acto de bondad realmente puede hacer un efecto multiplicador no solo en un pueblo, sino en el corazón de los que a veces por la tribulación son golpeados sin cesar. Siempre que somos bendecidos debemos tener en cuenta que somos la luz en medio de la oscuridad y la maldición de alguien más. Las 3 mujercitas se casaron con hombres honorables y tuvieron familias en las mejores condiciones que habían podido vivir. Aurelio Clifford falleció a los 93 años. Fueron sus hijas las que lo llevaron a viajar por gran parte del mundo. Había conocido a sus primeros nietos, vivió feliz y murió en paz. Recibió la muerte con alegría, sabiendo que había no solo hecho un acto de bondad por su esposa, sino que él también había sido edificado al extender la mano a estas 3 niñas, que al final le terminaron haciendo esto, enseñarle el verdadero objetivo de vivir en el mundo. Qué emocionante historia, mis queridas amigas y amigos. Si captaron el corazón de la historia, háganmelo saber en un comentario acá abajo. Yo con gusto les regalaré un corazón. Recibe de mi parte un abrazo a la distancia donde quiera que te encuentres. Suscríbete por favor, me ayudaría mucho. Dale me gusta al video y activa la campanita de notificaciones y selecciona la opción todas, así no te perderás de ninguna de mis historias que suba. Te avisaré cuando tenga una nueva. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta el próximo latido de corazón y vida.
¿Qué les ha parecido esa historia, amigos? Sin lugar a dudas, como siempre, un mensaje inmerso dentro de cada historia. Yo, como siempre, compartiéndole a ustedes para que podamos reflexionar juntos. En este caso, el anciano estaba solito y pues la vida le dio la oportunidad de poder adoptar a 3 niños que al final pues resultaron de ser de mucha ayuda, de una bendición para la vida de un hombre como él, que al final les terminó recompensando. Ahora viene una historia más, amigos, algo que pasa en la vida cotidiana, en nuestra vida, nuestro diario caminar. Una historia que nos revela que muchas veces nosotros como hijos somos muy desagradecidos. Muchas veces nos enfocamos solamente en nuestras propias vidas, tanto así que pasamos desapercibidos ciertos detalles que nuestros padres tienen para con nosotros. En esta historia que viene a continuación, espero que les pueda gustar, y si fue así y si es así, por favor denle me gusta, compartan y disfruten esta historia, amigos. La siguiente historia empieza así. Un hombre crió un hijo que no era suyo. Luego lo abandonó para rehacer su vida, sin imaginar lo que pasaría años después. El ciclo del error, por Carlos Matthews. Los caminos de la vida suelen ser justos, solo que a veces no vivimos para ver el desenlace de una historia por completo. Todos recibimos el pago de nuestro trabajo en una empresa, pero en la vida el pago es la justicia. Justicia que viene tarde o temprano por nosotros, hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos. ¿Quién eres tú? Deja descansar a mi hija ya. Has hecho demasiado daño, has hecho lo que has querido con ella. Ahora me la llevo. El hombre lo observó por un momento, como que buscaba algo en el rostro de José. José entonces lo observó también, y tras dejar a su hija en el asiento trasero del auto, afinó la vista mientras su respiración se había detenido, y entonces lo reconoció. Y el hombre también lo reconoció. El hombre cayó de rodillas y abrazó sus piernas. Le pedía perdón. José lo tomó del rostro y levantó su cara. ¿Eres tú? El hombre se viró hacia donde estaba Magdalena. Se acercó a acariciarla. Lloraba amargamente. «Golpéame, José. Mátame acá y ahora. No merezco vivir». José no se movía. Hizo como un gesto de fastidio y luego abrió los ojos aún más. ¿El mundo había sido demasiado grande o pequeño como para que algo así sucediera? Había perdido la fe. Él había olvidado muchas cosas, pero Dios no. Había tratado de huir y él lo había alcanzado. A su mente vino su hija, ahora su nieta. ¿Qué seguía después?, pensaba, tras los sollozos. «No sabía que era tu hija», le dijo y bajó la mirada. «¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?», le decía José, pero el hombre guardaba silencio. José lo recordaba. Él lo había cobijado y ayudado alguna vez cuando lo crió como si fuera su hijo, pero el mundo era pequeño y allí estaba. «Iré contigo a cuidarla», dijo él, y Juan se rehusó, pero al final cedió. El hombre era nada más y nada menos que... Lawrence jugaba en lo que había quedado como patio en la casa de su abuelo José. Acababan de llegar de un viaje de más de 18 horas. Ella nada conocía sobre la historia de su familia. Cuán inocente vivía en medio de fuego cruzado. Hacía unos años su abuelo había enviado a su madre a casa de una tía para que ésta estudiara alguna carrera corta. Su abuelo era campesino y tenía un pequeño puesto en un mercado cercano en el pueblo donde vivía, Villa Paraíso. Allí todos lo conocían y sabían lo que había pasado. ¿Cuál era esa historia que se ocultaba por muchos años? ¿Cuál era? Parecían todos decir. Había resultado que la madre de Lawrence fue a instalarse a la casa de su tía. Se matriculó en la universidad con el esfuerzo que hizo su abuelo José. Él le enviaba lo suficiente, pero los primeros días en la universidad fueron muy llevaderos y aún le quedaba tiempo a ella para hacer algo más.
y no se le ocurrió mejor idea que ayudar a su padre trabajando medio tiempo. Se lo había propuesto, por lo que anduvo buscando trabajo y en esa búsqueda conoció al conductor del metro en la ciudad, quien la enamoró y ella olvidó su cometido en la ciudad y al final terminó tras el hombre. Primero nadie lo sabía, ni siquiera su tía. Hasta un día, su tía la había echado de menos porque cada vez llegaba más tarde a su casa. Pero eso no fue todo. Una noche fue descubierta escapando por la ventana de la casa. Su tía la descubrió y se lo contó a su padre. Tiempo después, descubrirían el porqué. Por más que su padre intervino, por más que su tía intervino, nadie pudo hacerla entrar en razón. El padre de Lawrence solo había querido pasar el rato con ella, pero producto de ese romance nació la pequeña. Su abuelo José era un hombre muy responsable y serio en esos días. La vida se lo había enseñado a fuerza. Tengo una hija, se había dicho, y no quería ser un mal ejemplo para ella. De joven había tenido su época de Don Juan. Eso había quedado en el pasado, decía. Era algo que él no quería recordar. Él le había sido infiel a su primera mujer. La hizo sufrir casi cada día de su vida. Él decía que había aceptado a su primera mujer, pero que ella tenía un hijo y eso como que no era algo ideal para él. Bajo esta excusa le había sido infiel. Lenin, de 12 años, José lo había criado a pesar que no era hijo suyo en aquel entonces. Al principio le pareció bien a él, porque deseaba a la madre del pequeño, pero conforme fue pasando los años, él se dio cuenta que en realidad no la amaba. El pequeño sufrió viendo las lágrimas de su madre producto de las discusiones por lo aventurero y desleal que había resultado ser José esos días. Pudo haber superado ese momento triste de su vida, siendo niño, pero los golpes fueron fulminantes, y más cuando él, José, dejó a su madre por otra mujer, quien se convertiría después en su segunda mujer, la madre de Magdalena. El pequeño ya se había quedado sin un padre una vez, y cuando le había empezado a tomar cariño a José, incluso lo llamaba padre. Ocurrió un hecho que lo marcaría de por vida. José conoció a la madre de Magdalena, su única hija, y deseó enrumbar su vida dejando esos errores en una simple decisión con el pasado atrás. ¿Qué seremos si nos dejas?, le había preguntado Lenin por última vez, la vez en que había esperado por él para despedirse y para irse de la casa con su madre. José agachó la cabeza y le dio un último abrazo despidiéndose y agregó: «Pues seremos solo amigos si nos volvemos a ver», respondió fríamente José. «¿Solo amigos? Pero tú eres mi padre. ¿Cómo me vas a hacer esto?», preguntó Lenin mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Lo que José agregaría como respuesta a esto después selló el capítulo final de esa historia que José dejaría ir para siempre. «Yo, pequeño, no soy tu padre». Lenin lo observó por unos segundos, limpió sus lágrimas y mientras su madre lo arrastraba, él le dijo: «Ámame otra vez, padre, no me dejes ir. No sé si sobreviviré esta vez. Padre, padre, no me hagas esto. Yo jamás te pagaré así, lo prometo». Y diciendo esto se resignó y dejó de luchar para quedar envuelto en los brazos de su madre y luego perderse entre la mucha gente que aguardaba por la salida del próximo tren. Así de su primera mujer y de Lenin no supo más. Las noticias le llegaron después que tan solo ésta se había mudado del pueblo y ahora era feliz con su hijo y otro hombre que había llegado a sus vidas. Algunos años después, allí estaba José Montero siendo padre de una niña que con esfuerzo y sacrificio envió a la capital a estudiar. Jamás en su vida se habría imaginado que tendría que ceder y doblar de alguna manera su brazo al conocer a su nietecita inesperadamente. Después de la decepción que ésta había recibido, esto le parecía un alivio. Al conocer a Lawrence, la esperanza de que habría algo más en la vida que decepción y dolor quedó plasmada en Lawrence cuando la conoció. Pareció que sus fuerzas fueron renovadas. Por breves momentos olvidó la decepción que le había causado su hija y le dio lugar a un nuevo sentimiento. Él estuvo allí como si fuera el padre de la pequeña porque el hombre, quien era en realidad su padre, andaba viajando siempre y no pudo llegar ni al nacimiento de su propia hija.
Juan no quería toparse con él y no quería conocerlo. Estaba indignado porque prácticamente había deshonrado a su hija y la había abandonado como cualquier cosa, sabiendo que ella lo amaba, casi con locura. Desde ese día la vida de José cambió para siempre. Lawrence lo amaba, era su abuelo, su superhéroe. Sin embargo, la felicidad de su abuelo fue opacada por la insistencia de su hija por permanecer al lado de un hombre que no la valoraba. José Montero, un hombre de 60 años ya, sintió compasión por su nieta y no se equivocó. La pequeña lo amaba como si fuera su propio padre. «Soy tu padre», le había dicho, y ella así lo llamaba, papá. Esas palabras enternecerían su corazón. No había nada que pudiera describir ni reemplazar lo que él sentía. Amor renovado. Él seguía trabajando incluso cuando ya había pensado en retirarse. Todo pudo haber seguido como siempre. Era tiempo de que Lawrence fuera a la escuela y José tenía que trabajar. La madre de Lawrence se había ido a la capital a perseguir sus deseos de traer al padre de Lawrence. Sin embargo, no lo había conseguido y allí se había obsesionado y quedado en la capital. José no solo era albañil, también tenía una pequeña granja donde criaba gallinas para obtener huevos y le iba muy bien, pues era el único en su pueblo y tenía clientes que, cuando él no estaba vendiendo en el mercado, estos lo iban a buscar a su casa. Este emprendimiento lo sostuvo mientras Lawrence fue una bebé, pero la primavera había llegado y con eso el primer día de escuela. José ese día lloró porque tenía muchos recuerdos de su única hija. Él no se había cansado de suplicarle y decirle que volviera por su hija. Aún recordaba cuando ella le había dicho: «Te encargo a mi hija, ya regreso». Pero ya iban 3 años casi desde aquel día, aunque a veces le enviaba una que otra cosa para la niña. No sabía nada más de ella. No comprendía cómo ella había decidido hacer su vida de esa manera. Él ciertamente había estado ausente alguna vez, pero no había sido porque había querido, ni tampoco había sido por mucho tiempo. Al morir la madre de Magdalena, su única hija, tan tempranamente, la vida lo cogió desprevenido. No había sido porque él había querido, no había tenido más familia. La familia de su esposa no se aparecieron hasta después de su muerte, pues lo culpaban. La señora María, una amiga, quien había cuidado a la madre de Lawrence cuando ésta era una pequeña, lo sabía. José se las había arreglado como pudo, y ahora ella le ayudaba con la pequeña. ¿Sería acaso una justificación para que Magdalena, la madre de Lawrence, decidiera ir tras un hombre que la tenía como una mujer dependiente emocionalmente de él? Mientras ella se perdió por todo ese tiempo, José presenció el hermoso ciclo de la vida con su nieta. Otra vez a levantarse temprano para hacerle desayuno, alistarla para que vaya a la escuela. Tuvo que hacerse cargo de ella en muchos aspectos. No quería que la gente hablara que él dejaba encargada a su nieta, bajo ninguna circunstancia. Así que ahora él la iba a dejar al nido y luego se iba a trabajar rápidamente. Al mediodía iba a recogerla, cocinaba rápido mientras sus ayudantes avanzaban hasta las 4 de la tarde que él llegaba a la obra con su nieta. Lawrence estaba en sus brazos. Tuvo mucha suerte que ella, siendo muy pequeña, comprendiera que debería quedarse quieta jugando en el mismo lugar. Marcial, el amigo de su abuelo, la observaba a lo lejos mientras en un corral ella jugaba. Así estuvo por bastante tiempo, hasta que Juan, a sus 64 años, se volvió a dar una oportunidad en el amor con una bondadosa mujer, a la cual él acogió rápidamente pensando en su nieta. Así él continuaría con su día a día del trabajo, sin que esto representara un retraso para poder obtener más dinero. Vivía en armonía. A veces los recuerdos de su hija volvían, pero ¿qué más podría hacer? Él había viajado a traerla en varias ocasiones, pero ella simple y llanamente no quería volver. Quería quedarse allí, insistiéndole a aquel hombre. Los años pasaron y un día Lawrence ya tenía 7 años cuando vio a su abuelo desmayarse después de tanto trabajo. Fue el momento más triste para ella. Se acurrucaba en las faldas de la mujer de su abuelo. Ella había sido muy buena con Lawrence y le había dado todo el cariño que había necesitado. Pero José ya no era el mismo. Sus fuerzas menguaron, sus ganas estaban a tope, pero los años no habían pasado en vano. A como pudo, José seguía trabajando y la mujer de este también en la granja de gallinas. Era lo único que no les daba tantos problemas.
Lawrence, a su corta edad, apoyó a su abuelo en todo lo que podía, al igual que a su mujer. Se propusieron salir ellos adelante y así vivían. Habían días buenos, días malos, como en todos lados, pero estaban juntos y unidos y eso no tenía precio. La tranquilidad y como estaban ahora no les hacía presagiar un evento que estaba en camino. Lawrence estaba con su abuelo en su puesto de venta cuando un corresponsal que siempre traía noticias de la capital le dio la noticia que su hija estaba grave allí. José creía que sería como siempre, algo de drama, sufrimiento por la relación llena de toxicidad que su hija mantenía con aquel hombre. Pero nada estaba más lejos de esa realidad. Lawrence presentía lo peor, aunque era pequeña. El viaje duraría al menos 10 horas hasta allá, por lo que José fue a ver a su hija al nosocomio. Cuando llegó, ésta se aferró a él con mucha fuerza. Le pedía perdón por abandonarlo y dejar también a su hija por un hombre que solo la había hecho sufrir. El estar sometida a estrés y depresión constante por las infidelidades de su marido la habían traído enferma con una gastritis que de leve pasó a ser moderada y luego crónica, para al final resultar en un cáncer que no tenía cura. «Me voy a morir, padre. Me abandonó por otra mujer y ahora tengo esta enfermedad que ya no tiene cura». José la aferraba a su pecho, privándose en llanto, pues sabía lo que eso significaba. «Llévame a casa. Papá, llévame a casa contigo. Quiero ser tu pequeñita otra vez». «Maldita sea», dijo José, apretando el puño. Quería ser más joven ahora para ir a buscar a ese hombre y golpearlo con todas sus fuerzas. Tras unos minutos, la enfermera que estaba a cargo de su cama le pidió espacio. Magdalena, tras llorar, durmió por un sedante que se le había puesto. El «te encargo a mi hija, volveré pronto» ya no tenía sentido ahora. La niña de sus ojos se iba, y esta vez, para siempre. Al recibir del doctor los medicamentos paliativos, llorando cargó a su hija, la cual era casi un esqueleto por todo ese tiempo que había sufrido. En el camino observó muchas mujeres y niños sin cabellos, por lo mismo que había demandado el tratamiento, pero su hija ni siquiera ese chance había tenido. Pensaba en su nieta, Lawrence. ¿Qué le diría ahora? Siempre la había mantenido con la esperanza de volver a ver a su madre, pero ¿así? ¿Cómo dolía? Había enviado a su hija a estudiar y ahora se preguntaba por qué estaba siendo castigado. «¿Por qué me castigas, Dios?», dijo mirando al cielo. «¿Qué te hice yo? Mira lo que me has hecho». Muchos que estaban allí lo observaban y claramente esa escena era algo común cuando un familiar descubría la enfermedad. Sin embargo, inesperadamente, mientras iba a tomar un taxi al terminal de autobuses, se topó con aquel hombre a quien nunca había conocido más que por fotos. Allí estaba frente a él. La ira se le llenó en la sangre. «¿Quién eres tú? Deja descansar a mi hija. Ya has hecho lo que has querido con ella. Ahora me la llevo». El hombre lo observó por un momento como que buscaba algo en el rostro de José. José entonces también lo observó y tras dejar a su hija en el asiento trasero del auto, afinó la vista, mientras su respiración se había detenido y entonces lo reconoció. Y el hombre también lo reconoció. El hombre entonces cayó de rodillas y abrazó sus piernas. Le pedía perdón. José lo tomó del rostro y levantó su cara. «¿Eres tú?». El hombre se viró hacia donde estaba Magdalena, se acercó a acariciarla, lloraba amargamente. «Golpéame, José, mátame acá y ahora, no merezco vivir». José no se movía, estaba estático. Hizo un gesto como de fastidio y luego abrió aún más los ojos. ¿El mundo había sido demasiado pequeño o grande como para que algo así sucediera? Había perdido la fe. Él había olvidado muchas cosas, pero Dios no. Había tratado de huir y él lo había alcanzado. A su mente vino su hija y ahora su nieta. ¿Qué seguía después?, pensaba. Tras los sollozos, el hombre pronunció. «No sabía que era tu hija», le dijo, y bajó la mirada. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», le decía José, pero el hombre guardaba silencio. José ahora lo recordaba. Él lo había cobijado y ayudado alguna vez cuando lo crió como si fuera su hijo, pero un día lo había abandonado.
El mundo había sido pequeño o grande y allí estaba. «Iré contigo a cuidarla», dijo él, tratando de reponerse. Juan se rehusó, pero al final tuvo que ceder. El hombre era nada más y nada menos que Lenin, el hijo de su primera mujer. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridos amigos? Espero que hayan disfrutado de ella. Si fue así, déjenme un comentario abajo y por favor compartan para poder seguir subiendo más historias como estas. Y también activen la campanita de notificaciones. Así recibirán estas historias cada vez que yo las suba y serán los primeros en verla. El mundo es muy pequeño, amigos, como para cometer errores que un día volverán a nosotros tarde o temprano. Siempre hay un emisario, un verdugo, o quizá también un Mesías, en algún momento de nuestras vidas, o una situación que un día vendrá a cobrar lo que se le debe a la justicia. No os equivoquéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Espero atesores este pensamiento. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y te deseo que tengas un bonito día o una bonita noche, mientras aguardas por la siguiente historia en tu canal, Latido de Corazón y Vida.